Ahora, Listo, Pablo. fantástico, Ahora gracias. sí. Fantástico. Vamos a ello. Bueno, pues muy buenas a todos y muchas gracias por estar ahí al otro lado en esta, como decían Rebeca decía anteriormente, ¿no? Pues en este nuevo entorno de encuentro profesional es un placer para mí estar aquí. Decía Karen antes, gracias por tu amable presentación, decía Karen antes, me ponía unas expectativas muy altas, ¿no? Que iba a resolver todas las cuestiones que hay sobre nuevas tecnologías y evaluación psicológica, que son múltiples. Ojalá pudiera hacerlo todo en 45 minutos, pero me temo que voy a ser un poquito más práctico y lo que voy a intentar es compartir con vosotros algunas reflexiones sobre qué hay de realidad y qué de ficción en el uso de las nuevas tecnologías en evaluación psicológica. Es decir, qué cosas ya son una realidad y podemos utilizar y qué cosas son todavía una ficción y nos pueden jugar bastantes malas pasadas, ¿no? Y voy a tratar de reflexionar sobre esto esperando pues, que alguna de estas ideas pueda acabar resultándoles interesantes. Y me gustaría empezar haciéndoles una pregunta. Me gustaría que pensaran un segundo ¿qué adjetivo calificativo es el que se le viene a la mente cuando escuchan evaluación psicológica con test con nuevas tecnologías? ¿Cuál es el adjetivo calificativo? Lo primero que se le viene a la mente, casi como un test proyectivo, ¿no? El primer adjetivo que se le viene a la mente puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser neutro. Piénsenlo un segundo, por favor. Y si alguien se anima a compartirlo por el chat, pues fantástico. Y Karen o Juanjo que están por ahí, pues si lo dicen en voz alta, que yo no lo veo, pues fantástico. Bueno, Innovación, por ahí nos fantástico. comenta Denise Yacila. Cuando hice esta prueba en aquel mundo antiguo en el cual nos podíamos encontrar presencialmente, hice este ejercicio con 60 psicólogos presencialmente en una formación que di precisamente sobre buen uso de los test. Y aparecieron muchas palabras, un poco en la línea de lo que alguno de vosotros habéis comentado, ¿no? Se decía eficiente, objetiva, precisa, ágil, sencilla, válida, cómoda, rápida, útil, fiable, adaptable, novedosa, ayuda profesional. Salían todas estas palabras. Pero lo que más me interesó es que te salían también otro conjunto de palabras, como desconfianza, fantasiosa, cara, difícil de personalizar, poco fiable, intrusismo, todo vale, pereza, imprecisa, difícil de elegir, sobreinformación, dudosa, poco humana, complicada, chapucera, creíble, falta de medios, insegura. Es decir, salían una enorme cantidad también de adjetivos negativos, a la par que adjetivos positivos. Y casi esto daría para un análisis de contenido, ¿no? Y para ir viendo cuáles son las dificultades que vivimos los psicólogos con el tema de las nuevas tecnologías. Sintetizando, mi sensación, cuando yo veía esta polaridad, que yo creo que existe, e insisto, cada uno de los adjetivos que se ha dicho ahí da pie para casi un análisis, ¿no? Muy interesante de cada uno de esos aspectos. Pero si tuviera que sintetizar, a mí esto me recuerda un poco a la novela de Stevenson, la maravillosa novela de el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Y yo creo que es un poco así, ¿no? Nuestra relación con las nuevas tecnologías en evaluación y en otras muchas áreas realmente, es un poco dos caras. Por un lado tenemos una cara, la cara del amable y fantástico gentleman, el Dr. Jekyll, que realmente nos puede resultar tremendamente de ayuda. Hay una parte de las nuevas tecnologías que nos pueden hacer la labor más eficiente, más útil y pueden ser realmente una ayuda profesional. Pero no es menos cierto que hay otra parte de las nuevas tecnologías o hay otros aspectos que pueden sacar el peor monstruo que tengamos dentro o el peor monstruo en el uso, ¿no? Y puede hacer que cometamos realmente problemas en nuestras evaluaciones y estar afectando seriamente a la calidad, ¿no? Y en vez de ser algo de una ayuda profesional, cuestione la credibilidad de nuestro trabajo. Y lo que voy a hacer en esta charla precisamente es tratar de, mi objetivo modesto realmente, es tratar de compartir con vosotros algunas reflexiones sobre qué es lo que yo creo que es el Dr. Jekyll, es decir, qué cosas realmente son una realidad
que ya nos pueden ayudar en nuestro trabajo, y lo que yo creo, por otro lado, que es una fantasía y que son fuentes reales de problemas y posibles áreas conflictivas, ¿no? Y pondré un par de ejemplos a ese respecto. De tal manera que ese va a ser un poco el contenido y obviamente después en el turno de preguntas o a través del correo electrónico, pues podemos profundizar en el infinito mundo de la evaluación psicológica con nuevas tecnologías, que bueno, pues es mucho más amplio, ¿no?, que esto. Em, y avanzando un poco más, si empezáramos a hablar, ¿no?, de esta parte positiva de lo que realmente las nuevas tecnologías nos ayudan, me gustaría empezar con una definición que para mí es bastante clara, ¿no? Una definición sobre qué es la digitalización. Ahora mismo todo el mundo, llevamos ya mucho tiempo hablando, ¿no?, de lo que es la digitalización de la vida profesional y personal, que básicamente viene siendo pasar el uso de las nuevas tecnologías de una manera masiva como herramientas profesionales y personales, ¿no? Y hay una definición de qué es la digitalización que a mí me resulta interesante, ¿no?, porque tiene dos partes. La primera parte dice que la digitalización es la aplicación de las nuevas tecnologías a lo que ya hacíamos, a la actividad existente, ¿no? Esta es la primera parte. Y efectivamente, bueno, pues esta es una parte. Ahora mismo prácticamente hay cerca de 100 pruebas de TEA que están online, es decir, se pueden utilizar tal cual. La misma prueba está disponible para aplicación online, con un correo se envía, la persona responde al otro lado y el profesional inmediatamente obtiene un perfil con las respuestas y está montado perfectamente para permitirlo. Bueno, y esto es interesante, es aplicar las nuevas tecnologías a lo que ya estábamos haciendo, pero en vez de en formato papel y lápiz, formato online. Insisto, ahí hay un terreno que es una realidad ya. Pero me parece más estimulante o más de cara a futuro la segunda parte de la definición, ¿no?, que dice y un foco en la capacitación, en llegar a hacer posibles cosas que eran absolutamente imposibles sin las nuevas tecnologías. Es decir, reinventar lo que podemos llegar a hacer. Y esto es algo que ya está ocurriendo y que va a ocurrir mucho más aceleradamente en el futuro. Es decir, y les voy a dar algunos ejemplos de cosas reales que ya están disponibles y que están afectando a nuestra manera de utilizar las herramientas y creo que están haciendo la labor mucho más eficiente, ¿no? En concreto, por ejemplo, a cómo se realiza la evaluación. Insisto, voy a dar algunas pinceladas, ¿no? A cómo se realiza la evaluación ya hay disponible algunos test, como es el Matriz Style, que utiliza tecnología adaptativa de aplicación. Esto no es nada nuevo, esto viene de bastante a mediados casi o finales del siglo pasado, ¿no?, la tecnología adaptativa. Lo que sí es nuevo es que empiece a ser una realidad en el uso por parte de profesionales. La tecnología adaptativa, en este caso el Matriz Style, es un test de inteligencia que permite evaluar en prácticamente 25 minutos desde los 6 hasta los 74 años. Y lo interesante es que tiene un banco de ítems y de acuerdo a la edad de la persona empieza con un ítem y si la persona va acertando o fallando, va cambiando los ítems que se va presentando, se va ajustando al nivel actitudinal o intelectual de la persona que estamos evaluando. Esto tiene una enorme cantidad de virtudes. Entre otras, ya no tenemos un test fijo que tengamos que aplicar independientemente del nivel. Sabemos que eso nos daba una serie de problemas si evaluamos altas capacidades o a personas con discapacidad nos puede dar problemas porque tenemos un efecto suelo, un efecto techo. De esta manera podemos ajustar perfectamente el test al nivel concreto de la persona y obtener una evaluación mucho más precisa en menos tiempo. De tal manera que con una única prueba, en prácticamente 25 o 30 minutos, podemos hacer una evaluación muy potente. E insisto, la tecnología adaptativa de aplicación ya es una realidad con este test y con más que irán saliendo, ¿no? Em, También es una realidad el uso de juegos para evaluar. Está el Buddy Tool, que es un sociograma donde los niños entran y hacen como una especie de, crean su propio avatar y a quién quieren en la clase y a quién no, y a partir de ahí se elabora el sociograma. Facilita enormemente la labor. Y ahora mismo, por ejemplo, estamos trabajando en una prueba que es como un juego para evaluar funciones ejecutivas a través de un juego, ¿no? Que es realmente muy potente, especialmente en niños. O otra realidad de cómo se realiza la evaluación es la plataforma EVEO. La plataforma EVEO permite sistematizar todo el proceso
de evaluación en un colegio, porque permite la aplicación online, la generación automática de informes, que esos informes vayan a los padres, a los profesores, al propio orientador, incluso versiones para el director y todo con una plataforma interactiva que permite la gestión de toda esa información. Bueno, estos son menos ejemplos, insisto, de cosas que ya nos están permitiendo, es una realidad que nos están permitiendo las nuevas tecnologías con respecto a la aplicación de pruebas. También nos afecta con respecto a la corrección, es decir, con la corrección muchas de las pruebas nuevas que estamos publicando ya no tienen baremos, ¿no?, como los tradicionales, aquellas tablas, ¿no?, que uno entraba y decía el percentil 95 y ahora el 90 y ahora el 80 y una tabla que tú tenías que ir mirando la puntuación directa, ¿no? Esto lo hacen automáticamente ahora los ordenadores y nos permite mucha más precisión en la medida. Y los baremos ya no son de 8 a 10 años, sino que podemos tener baremos cada 3 meses o cada mes, utilizando tecnología de continuous norming, tecnología mucho más precisa en el cálculo de las puntuaciones. De hecho, por ejemplo, en el test de Stroop, en la nueva versión que hemos publicado, el baremo es exacto para cada edad. Con una fórmula de regresión se calcula la puntuación típica específica para los años concretos que tenga una persona e incluso ajustando por el nivel educativo, que sabemos que en neuropsicología, sobre todo en detección de deterioro, el tener en cuenta el nivel educativo y la edad es una variable muy importante para una buena evaluación. O, por ejemplo, tenemos nuevos baremos disponibles de forma automática. Hace muy poco de una prueba, el TPT, se han generado 100 nuevos baremos. 100 nuevos baremos para todos los países de Latinoamérica con un montón de muestra que se ha ido recogiendo. Eso está inmediatamente desde el minuto 1 disponible para todos los profesionales que tenían la prueba. Esto nos permite que las pruebas estén más vivas. Es decir, ya no hay que esperar a que dentro de un tiempo, no, en cualquier momento, cualquier cambio de actualización llega automáticamente a todos los profesionales, ¿no? O con el RF, el MPI-2 RF, hubo un cambio que se decidió incluir una nueva escala, que era interesante. Eso se incluyó y en el mismo momento estaba disponible para todos los profesionales, en el minuto 1 en el que estaba implementado, ¿no? Y también afecta a cómo se devuelven los resultados, a la interpretación. Por ejemplo, ahora mismo hay una plataforma que se llama Explora, que de orientación profesional, que cabe la posibilidad de que cuando alguien acaba de responder a la prueba, le llega el mismo adolescente o adulto que está buscando orientación, le llega un informe, el profesional puede elegir que le envíen un informe con sus resultados, qué carreras se ajustan o qué profesiones se ajustan y un informe ajustado para la propia persona evaluada, aparte de que el profesional tenga otro informe. Es decir, cada día hay más informes destinados a la propia persona evaluada. Insisto que estos son meros ejemplos de cosas que ya son una realidad, ¿no? Y de cómo puede estar afectando tanto a la aplicación, nuevas posibilidades de aplicación, como a la corrección o como a la interpretación, ¿no?, que eran las clásicas patas de un test. Pero yendo más allá, em, también permite otra cosa, ¿no?, que es, por ejemplo, algo maravilloso, que es que ahora uno puede acceder a un webinar directamente impartido por el autor de la prueba, gratuitamente. Es decir, por ejemplo, ahora mismo, si uno coge el test SENA, que es una de las pruebas más utilizadas en niños y adolescentes, pues nada más abre la caja, lo que encuentra es un papelito donde lo dice, aquí tiene un webinar gratuito para que pueda usted aprender directamente de los autores. Y en ese webinar, en ese seminario online, los autores explican en qué consiste la prueba y ponen un caso. Y de hecho es una página, la página web, esta webinar, webtediciones.com, webinartea, hay cerca de 50 vídeos gratuitos, todos ellos, que están colgados además en YouTube, que permiten formarse directamente con el autor de la prueba en una prueba en concreto. Ojalá hubiera tenido eso yo, ¿no?, hace un montón de años cuando estaba formándome en el uso de pruebas psicológicas. Esto realmente también es otra posibilidad. Y finalizando un poco esta parte, ¿no?, de posibilidades, también en la enseñanza de las pruebas en la universidad. Ahora mismo hay una plataforma, por ejemplo, que se llama Universitea, que lo que permite es a profesores universitarios gratuitamente pueden acceder a los manuales de todas las pruebas de TEA online. ¿Para qué? Para que se lo puedan conceder a sus alumnos y que no haya peleas por conseguir los manuales en la docimoteca, bueno, en la biblioteca, ¿no? En mi época
cuando un profesor mandaba una tarea había que ir corriendo a la biblioteca a ver quién conseguía el manual, ¿no?, del test, porque había verdaderas peleas por eso. Bueno, ahora están todos los manuales disponibles online gratuitamente para comunidades universitarias a través de profesores dentro de esta plataforma. Insisto, son meros ejemplos, ¿no?, de realidades que las nuevas tecnologías nos están permitiendo. Tanto los aspectos centrales de un test, cómo aplicarlo, en cómo corregirlo, en cómo interpretarlo, como en aspectos periféricos, pero igualmente importantes, como es la formación, en cómo sacarle partido a una herramienta y la posibilidad de tener una formación directa y gratuita por parte del profesional, o el acceso a la formación en entornos universitarios. Y son unas meras pinceladas de lo que es ahora, pero es sorprendente lo que puede llegar a estar por venir, ¿no? Por lo tanto, bueno, esta pequeña, ¿no?, parte sobre lo que es el doctor Jekyll y lo que nos permite hacer. Pero claro, hay una segunda cara que seguramente todos hemos sufrido, que es la parte oscura o la parte compleja o la parte complicada. Y me ha encantado la presentación que han hecho las dos personas anteriores sobre la telepsicología, cómo hablaban que todos estamos aprendiendo, ¿no? Y que, bueno, pues este es un proceso de aprendizaje en el uso de las nuevas tecnologías. Y algo así pasa también con la evaluación. Y yo creo que hay dos grandes riesgos en el uso de las nuevas tecnologías en evaluación, que tienen que ver con una creencia implícita que parece que cuando estamos utilizando nuevas tecnologías ya todo vale, ¿no? O sea, como que hace magia y ya pues podemos aplicar la prueba de cualquier manera, que todo resiste y ya todo se puede aplicar. O sea, no sé, parece como que si ya no tuviéramos que seguir aplicando el criterio profesional, ¿no?, o la sensatez, digamos. Y me gustaría ponerles dos ejemplos concretos. Esto en abstracto puede ser difícil de entender, pero por eso me gustaría concretar en dos ejemplos. Un ejemplo sobre cómo se utilizan los test, cómo puede jugarnos malas pasadas en la evaluación online o con nuevas tecnologías, y también en qué test se utilizan. Cómo ahora de pronto ha habido una proliferación de test online y no todos son lo que parecen, y hay muchos pseudotest ahí con bastantes propiedades bastante inadecuadas y que puede jugarnos malas pasadas. Pero bueno, empezando por el cómo, ¿no? Cómo se utilizan los test. Insisto, me gustaría ponerles un ejemplo del cómo, de problemas con el cómo, y otro ejemplo de problemas con el qué. Este es un ejemplo real. Es un ejemplo real. Hace tiempo, durante la pandemia, una empresa organizó un seminario que era evaluación online de problemas de atención. Y en ese seminario, una de las cosas que se preguntaban es, bueno, pues si vamos a hacer evaluación online de problemas de atención, ¿cómo no perder la parte cualitativa de cómo el niño responde, de cómo está, ¿no?, que es un aspecto muy importante? Y esta empresa acudió una magnífica compañera mía y una excelente profesional, acudió a esa charla y en un momento de la presentación dijeron esto. Esta empresa dijo esto, ¿no? Dice, durante la evaluación online a distancia se sugiere de que eso es una errata enorme, que uno de los padres esté presente mientras el hijo hace la prueba en casa. Se recomienda que el propio padre o madre grabe al niño con el móvil mientras está haciendo la prueba, mediante la plataforma Zoom, para que así el profesional pueda verlo y no perderse nada de las cuestiones cualitativas relevantes durante la aplicación. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues si me permiten ser muy franco y muy bruto incluso, pues una auténtica burrada. Es decir, sabemos perfectamente, cualquier profesional sabe perfectamente los problemas que tiene que haya terceras personas durante una evaluación, especialmente en el caso de niños. Lo importante que puede ser que el niño no esté con terceras personas durante la evaluación, y menos aún, obviamente, que le estén grabando. Imagínense un niño, sabemos perfectamente que los trastornos de atención suelen cursar comórbidamente con ansiedad y con problemas emocionales. El niño es perfectamente consciente de sus dificultades y eso hace estos problemas emocionales. Imagínense la evaluación de un niño que sabe que le van a evaluar de la atención y que encima su padre le está grabando o su madre le está grabando. Obviamente está lejos
extremadamente distante de ser unas condiciones mínimamente razonables. Pero esto no es algo nuevo, simplemente es algo que sabemos en cualquier buena práctica de la evaluación psicológica. Es decir, y parece aquí como que de pronto nos volvemos tontos. Es decir, muchas de las malas prácticas que he visto en evaluación psicológica con nuevas herramientas, en verdad simplemente surgen de no aplicar todo el criterio profesional a este área, ¿no? Em, y en el fondo, cuando la gente dice, hoy en día con las nuevas tecnologías es muy fácil evaluar online estudiantes, evaluar en el campo forense clínico, en pocos minutos tienes un resultado. Realmente no. Sabemos que la evaluación es muy compleja, es extremadamente compleja y las nuevas tecnologías nos van a facilitar esa labor. Pero esto sería algo así como decir, bueno, como ahora tenemos Word y procesadores de texto, escribir una novela como El Quijote es muy fácil. Obviamente no. La dificultad de una buena evaluación tiene que ver con tener cuidado en todos los detalles. Y el hecho de que algo sea nuevas tecnologías no implica que tengamos que seguir respondiendo a un montón de preguntas obvias con respecto a su buen uso. Por ejemplo, valorar la adecuación de la evaluación al caso, ¿no? Que se hablaba también antes, las compañeras lo mencionaban, ¿no? Cuando vamos a aplicar un test en papel y lápiz, en formato presencial, valoramos, ¿este test es adecuado para la persona? ¿Va a tener competencia para responderlo? Sí, no. Pues en el fondo lo mismo, ¿no? Hay que valorar si la evaluación con nuevas tecnologías es adecuada al caso que tenemos delante o, por el contrario, no es la manera más adecuada de proceder. Habrá que verificar la identidad de quien responde. Hay que garantizar que lo hace en un entorno tranquilo, adecuado y sin distracciones ni terceras personas, porque sabemos perfectamente la influencia que eso tiene. Lo sabemos en papel y lápiz y por lo tanto tenemos que verificarlo con nuevas tecnologías igualmente. Hay que recoger información cualitativa de cómo responde a la prueba y un montón de aspectos, ¿no? Y esto, bueno, pues en los mails que eh, cuando se aplica una prueba online a través de teleediciones, en el mail aparece una serie de instrucciones. Pues la prueba va a durar tanto tiempo. Tienes que encontrar un sitio donde te encuentres cómodo y sin distracciones durante este tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de indicaciones, pero algunas profesionales en Estados Unidos han creado incluso pues una hoja. Esta es una hoja de una editorial americana que dice Getting ready for your remote appointment. Es decir, bueno, ¿qué tienes que tener preparado previamente antes de hacer la evaluación? Y es un checklist. Mira, pues verifica que estás en una mesa, te sientas, tienes cargado la pantalla o el procesador, el ordenador que vas a utilizar. No vale un móvil, tenlo a la máximo brillo, verifica el micrófono, verifica tal, e incluso la última que ven ustedes ahí de todo, dice, dígale a otros y a las mascotas que abandonen la habitación, ¿no? Bueno, pues no, lo que pasa a veces, ¿no? De que un gato pues se cruza por delante, pues hay que evitar eso. Bueno, pues este es un pequeño ejemplo de cosas que tenemos que empezar a ir haciendo y habrá una serie de cosas que haya que verificar y tenemos que ir ajustando la etiqueta a la nueva entorno que tenemos. De lo contrario, vamos a empezar a hacer malas prácticas. A mí ya me ha pasado en varios cursos de formación online que precisamente antes de conectarme al curso me han pedido rellenar un checklist. Oye, mira, verifica en el curso, verifica que no vas a tener nada detrás tuyo que pueda ser violento para otros asistentes, la manera en la cual te vistes, verifica que tienes un ordenador, que tienes esto, que tienes lo otro, ¿no? Un checklist para verificar que está todo ok. Igual que ya sabíamos hacerlo en papel y lápiz, en un formato presencial, hay que trasladar esto a un formato a distancia, a un formato online. Em, pero aplicando ese mismo sentido que ya sabemos de cómo hacer unas buenas aplicaciones sin olvidarnos de ello, ¿no? Y bueno, por dar un recurso concreto, hay un artículo de Corey Benporaz, que Benporaz es el principal autor actualmente de los MPI, que es un artículo que hace prácticas, una guía práctica en el uso de los instrumentos del MPI en evaluación remota. Vale para el MPI, vale para casi todas las pruebas de evaluación psicológica, ¿no? Es un artículo súper sencillo donde viene un poco a explicar esto punto por punto, viene a explicar bueno, hay que tener en cuenta una serie de cosas, podemos, por ejemplo, utilizar vídeo
videoconferencia, llamadas, videollamada, mientras la persona está respondiendo al test, de tal manera que a la vez que responde podemos estar viéndolo y así podemos verificar que no hay nadie en la sala, podemos verificar las condiciones en las cuales está respondiendo, podemos verificar que no hay ruido, podemos tener control y van planteando alguna serie de soluciones. Pero sobre todo, digamos que el principal mensaje sería el hecho de utilizar, escucho ahora pues, muchos cantos de sirena, ¿no? Parece muchas plataformas informáticas que han surgido de la nada que te dicen, sí, sí, conectas al niño y el niño hay un vídeo que graba y el eye tracking y todo esto funciona mágicamente y es fantástico. Pero no se nos debe olvidar las buenas prácticas obvias de aspectos que sabemos que hay que tener en cuenta y que parece que a veces con esto de las nuevas tecnologías todo vale y hemos perdido un poco, ¿no? Este criterio profesional. Este era el ejemplo, ¿no?, que les ponía en cómo se utilizan los test y cómo puede aparecer, si me permite la metáfora, ¿no?, cómo puede aparecer Mr. Hyde en este cómo se utilizan los test. Pero también quería mencionar cómo podemos hacer malas prácticas, cómo puede estar Mr. Hyde, en qué test se utilizan. Y les voy a poner otro ejemplo. Este es un ejemplo real y tiene que ver con, bueno, con muchas plataformas que están surgiendo ahora y con muchos vendedores en cierta medida, ¿no?, que lanzan un mensaje de, bueno, hoy en día con las nuevas tecnologías es muy fácil evaluar, ponemos inteligencia artificial, machine learning, bla, 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 y se crea un test y el diagnóstico y ya el profesional no hace falta y ya todo es automático, el profesional no tiene prácticamente que hacer nada. Bueno, permítanme dudar mucho de esto. Y voy a ponerles un ejemplo muy concreto que es real también, ¿no? Este es un mail que recibimos antes de la pandemia, pero que creo que lo refleja bastante bien. El asunto del test era test diagnóstico de TDA, y se lo voy a leer. Dice, buenos días, me llamo, estoy en bachillerato. Bachillerato son 16, 17, 18 años aquí en España, y vamos a desarrollar un proyecto para un concurso de ciencias. Dice, el proyecto consiste en ofrecer un prediagnóstico de TDAH, TDA con o sin hiperactividad, a través de una app o una página web y se haría en los colegios. Como algunos alumnos del equipo tenemos conocimientos sobre programación e inteligencia artificial, nuestra idea es hacer un algoritmo que a partir de un cuestionario destinado a los padres y profesores y otros elementos como el vídeo del alumno al hacer el test, poder calcular un porcentaje de riesgo de padecer el trastorno del TDAH. Se podría intentar cambiar el formato de diagnóstico para poder ofrecerlo por un bajo coste, vendérselo a los colegios, de forma rápida, sin lista de espera, automatizando la parte que normalmente haría el profesional psicológico. La pregunta que nos gustaría saber es la siguiente. ¿Se puede hacer este prediagnóstico sin la asistencia de un profesional? Bueno, no sé qué le habrá parecido. Yo cuando recibí el mail dije, es maravilloso, o sea, esto tiene 1000 cosas que podríamos comentar, ¿no? Lo primero es, oye, muy bien conseguido, este chico tiene un nivel de emprendeduría, o es un claro emprendedor, ha visto un hueco de negocio y ahí, pues claramente se va a poner, ¿no?, a trabajar sobre ello, por lo tanto, fantástico. Pero claro, puede dar lugar a pensar mucho más y mucho más profundo sobre esto. Porque fíjense, ¿no?, lo que mencionan aquí. Dicen, como tenemos conocimiento de programación e inteligencia artificial, pues hacemos un algoritmo, cogemos un vídeo y bajo coste y se lo vendemos, ¿no? Y esto tiene mucho que ver, en su momento, cuando recibí este correo, me fui a buscar la palabra tecnología en la RAE y me encantó la definición. Tecnología, ¿no?, se define como el conjunto de teorías y de técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico. Es decir, teniendo un buen conocimiento científico, utilizamos la tecnología para sacar el máximo partido. Si me permiten volver al ejemplo de la novela, teniendo una magnífica idea sobre una novela, podemos utilizar un procesador de texto, Word o OpenOffice, el que sea, para poder llevarla a buen puerto de la mejor manera posible. Pero de nada sirve tener un buen procesador de texto, por muy moderno y bonito que sea, si no tenemos una buena novela, si no hemos hecho una buena investigación, sabemos exactamente los personajes, tenemos todas las ideas claras, ¿no? Pues igual pasa con el uso de los test. Digamos, crear un test no es nada fácil, especialmente de las cosas que evaluamos, ¿no?
y van a escuchar mensajes, o al menos yo estoy escuchando muchos mensajes, ¿no? De gente que viene del ámbito de especialmente informática, que te cuenta, no, bueno, pues crear un test eso es muy fácil, hoy ya pues cogemos la muestra de tal, con redes sociales, lo muestreamos, hacemos machine learning, pero en realidad los temas que nosotros evaluamos, los tres de los trastornos de personalidad, los problemas cognitivos, la dislexia, la función ejecutiva, el retraso en el lenguaje, los trastornos del espectro autista, todos estos temas son temas extremadamente sensibles que hace falta años para saber exactamente cuáles son los buenos indicadores y qué indicadores no dan lugar a error. El ejemplo paradigmático es el que les decía antes del TDAH. Por mucho que supieran estos chicos de programación y de machine learning, lo importante es saber qué indicadores son de atención, de inatención y cuáles lo son de otras cosas. Porque la calidad de lo que se mete en un machine learning, en un programa, digamos, depende de la calidad de los datos y de la selección que hayamos hecho. O por no mencionar, por ejemplo, cómo se establece qué alumnos son con TDAH y cuáles no para hacer una muestra de validación adecuada, ¿no? Hay 1000 matices que hay que tener en cuenta en la creación de una prueba adecuada. Por ejemplo, el proceso de creación de un test son 3 o 4 años, hay que definir los indicadores, hay que hacer un buen muestreo de contenido, hay que pilotarlo, hay que ver que los ítems se entiendan, que no, hay que ver que todo funciona, hay que tipificarlo con una muestra representativa, con estudio de validación adecuado. Es decir, al fin y al cabo, hay que probar que la herramienta funciona y hay que hacerlo de la manera más solvente posible porque va a haber muchas vidas que se van a ver afectadas por esa decisión. Y el empleo de nuevas tecnologías no es un salvoconducto. Igual que decíamos antes que el empleo de nuevas tecnologías no significa que ahora ya da igual cómo se aplica un test, el empleo de nuevas tecnologías no significa que ahora da igual qué test se utilice, porque con que sea bonito y con que tenga todos los artilugios que queramos, pues no, ¿no? Es decir, tenemos que seguir estableciendo los cánones. ¿En qué medida el baremo es un baremo adecuado y no es un baremo sesgado? Y permítanme un inciso, ¿no? Una pequeña anécdota aquí. Recibimos hace no mucho un test que era para evaluar salud emocional. Se había tipificado subiendo el test a la App Store de iPhone y se habían recogido un montón de datos y ya con eso creían que tenían el test y baremos. Obviamente, cuando empezamos a probar la prueba, estaba tremendamente sesgada y aquello no funcionaba. ¿Por qué? ¿Quién creen que había bajado un test para evaluar salud emocional? Pues un montón de personas que a priori tenían problemas de salud emocional. De tal manera que el test estaba, todos los datos estaban terriblemente sesgados. Y una persona que tenía problemas emocional salía con un percentil 50 o un percentil incluso dentro del rango más normal, porque había un gran sesgo en la muestra. Es decir, no todo vale. No vale con poner el test en redes sociales o ponerlo ahí, no vale con hacer un estudio como estamos viendo, con unos pocos casos, darle mucho marketing y ya a partir de ahí sacarlo, ¿no? Al fin y al cabo, insisto, las decisiones que estamos tomando sobre las personas tienen una relevancia, entonces hay que verificar la adecuación del baremo, la fiabilidad y la precisión de la medida y la validez, evidencia de lo que dice medir, e incluso la validez incremental sobre las antiguas tecnologías. Hace poco leía un artículo de una nueva tecnología que habían publicado, que valía cerca de 3.000 euros, y la correlación con un test de papel y lápiz que valía literalmente 50 céntimos, la correlación era de 0,80. No es dudoso que pueda justificarse que alguien gaste 3.000 euros cuando algo de 80 céntimos, de 50 céntimos, no recuerdo el precio exacto, puede prácticamente hacer la misma función, ¿no? Nueva tecnología por nueva tecnología no tiene sentido, ¿no? Y igualmente, ¿no? La validez, que es una palabreja maltratada a veces, no es una entelequia psicométrica que nos hemos inventado para ganarnos la vida los psicómetras, sino que es en qué medida hay evidencias de que el test mide lo que tiene que medir, dicho de una manera vulgar, muy sencilla, ¿no? De tal manera que si es un test de dislexia, tiene que haber pruebas porque vamos a tomar decisiones sobre la vida de esa persona
y tiene que haber pruebas que efectivamente pueda ser una prueba de dislexia. Y ustedes dirán, ¿y por qué te preocupa tanto, Pablo, esto? ¿Y por qué no estás aquí maltratando con este tema, ¿no? ¿Por qué no estás...? Bueno, pues probablemente les estoy trasladando mi trauma, efectivamente. Esto me está haciendo también de terapia, ¿no? Para mí, porque hice un pequeño estudio sobre este tema, ¿no? Me preguntaba si los psicólogos diferenciarían lo bueno de lo malo en evaluación con nuevas tecnologías. Y para eso, esto fue pre-pandemia también, hice este ejercicio con 72 licenciados o graduados en psicología que estaban haciendo un máster de especialización y con 60 psicólogos en ejercicio. Y les pedí que valoraran un test de dislexia. Un test de dislexia que tenía un marketing espectacular. Era realmente muy atractivo, con muchas palabras muy grandilocuentes, validado por las mejores universidades del mundo, baremos automatizados al minuto, todas las palabras de marketing que ustedes quieran. Pero cuando se hacía un análisis medianamente mínimo, se descubría que no había nada. No había unos baremos adecuados en lengua española, no había ninguna evidencia de validez de que midiera dislexia, para nada, no había unas normas adecuadas de aplicación, era un test que lo podían utilizar los padres, los profesores, cualquier persona podía utilizar el test, lo cual también daba unos problemas éticos. Era un test que tenía realmente bastantes problemas. Bueno, y les pedí que lo valoraran a este grupo, ¿no? Le dije, oye, ¿en qué medida consideráis que este test es un test adecuado para vuestra práctica profesional? Bueno, en los estudiantes, los psicólogos ya graduados o licenciados que están haciendo un máster, el 90% prácticamente cayeron en la trampa y lo utilizarían. Les encantó. Ah, porque como esto tiene nuevas tecnologías, pues mira qué bien, lo puedo utilizar, no sé qué. Cayeron totalmente en la trampa, ¿no? Y en el caso de psicólogos en ejercicio, los datos fueron bastante más tranquilizadores, pero aún así alarmantes. Era un 50% lo utilizarían, ¿no? Lo cual, en el fondo, nos vuelve a llevar pues, a una serie de problemas que tenemos con las nuevas tecnologías, ¿no? Decía anteriormente que tenemos un problema de cómo adaptarnos a la etiqueta, ¿no? En esta parte de Mr. Hyde, o de la parte negativa, de las fantasías, de las ficciones, decía que había primero un cómo, ¿no? Tenemos que adecuar la etiqueta a cómo utilizamos las pruebas online y cómo adaptar lo que ya sabemos hacer, cómo adaptarlo al mundo online, ¿no? Y le daba ahí un artículo y algunas pautas muy básicas. El segundo punto que tenemos ahora es cómo adaptarnos a saber distinguir lo bueno de lo malo. La disrupción tecnológica, que en el fondo es que nuevos actores, ya no hay puertas al campo y ahora publica test todo el mundo, lo cual es fantástico, ¿no? Hay mucha más, es igual que tenemos Airbnb o tenemos Uber o tenemos Cabify. Bueno, eso permite, se han abierto un montón de puertas y eso permite, tiene muchas ventajas, pero también puede afectar a la calidad de lo que utilizamos. Entonces hay un primer reto, bajo mi punto de vista al menos, no sé si ustedes lo compartirán, que es que los profesionales tenemos que aprender a distinguir lo bueno y lo malo en las nuevas tecnologías y en evaluación. Yo creo que todavía estamos demasiado deslumbrados por la brillantina y por el confeti de algunas pruebas y no sabemos rascar, ¿no? Y en esto hay una labor formativa muy importante. Hace poco di un webinar un poco en esta línea, gratuito, sobre claves para hacer una evaluación, criterios para ver si algo es una buena evaluación o una mala evaluación. Y era un webinar súper introductorio. Hay mucho que hacer por ahí. Tenemos que aprender a no dejarnos deslumbrarnos por el aparente brillantina de una plataforma o de algo que parece fantástico, sino que volver a aplicar los criterios que ya sabemos de calidad psicométrica de una prueba. Pero también tenemos otro reto muy importante, que no es solamente en evaluación. Hay otros profesionales creando test. Ahora mismo muchas de las pruebas nuevas que están online son creadas por informáticos, solo por informáticos. Y claro, cuando uno empieza a rascar, pues el informático pasa el ejemplo que les decía anteriormente en el ejemplo del TDAH, ¿no? Pues que aplican programación y bueno, creen que con eso está todo solventado, ¿no? Bueno, hace falta obviamente equipos multidisciplinares para crear herramientas que sean sólidas y solventes. Y ahora mismo hay bajo mi punto de vista,
en los próximos años va a ocurrir una proliferación de pseudotest por parte de informáticos, igual que está habiendo problemas de intrusismo en la terapia, ¿no? No es nada nuevo. Y yo no tengo nada en contra del intrusismo, obviamente. El problema es la mala calidad. Lo que sí afecta es la mala calidad de lo que se desarrolla si no está adecuadamente hecho y trabajado. Y aparte también vamos a tener un problema de comunicación a la sociedad, de explicar a la sociedad por qué se tiene que hacer una evaluación de tal manera en vez del test que ha creado la plataforma X y que te vende a la sociedad y al hospital y vende al colegio, que el test lo hace todo y no hace falta el profesional, ¿no? Vamos a tener un problema de comunicación y de formación a nivel social y a nivel interno, que bueno, creo que daría también para reflexionar sobre esto. Me parece que sería bastante interesante. Y también tenemos otro problema relacionado con la disrupción tecnológica. ¿Qué pasa con nuevas empresas que crean test que dicen, oye, en vez de si solamente se lo vendo a profesionales, gano 10, pero si se lo vendo a profesionales, a los padres, a los profesores, a todo el mundo, pues gano 30. Entonces está habiendo muchos test que son de uso libre prácticamente por cualquier persona, pagando previamente por parte de esa empresa, pero son de uso libre. Eso genera un montón de problemas éticos, porque puede empezar a ocurrir que una persona que venga a nuestra consulta ya haya sido evaluada con el efecto negativo que eso puede tener en nuestra propia evaluación. Y cuidar, como se ha hecho tradicionalmente, ¿no? Y como se hace por parte de las editoriales, cuidar la adecuada restricción de los test y que solamente estén accesibles a profesionales. Y esto no es un aspecto, es un aspecto esencial para el buen uso de los test. Y es algo que a veces no es muy bien comprendido. Y gente externa, pues gente que crea una plataforma, pues a veces no es consciente de que esto es todo una cadena y que está todo unido y que cualquier aspecto más débil puede afectar al resto, ¿no? Bueno, y llega el momento, son prácticamente 45, llega el momento de hacer un pequeño resumen de lo que he tratado de compartir con ustedes. Bueno, hay un hecho claro. Las nuevas tecnologías han llegado y están aquí y ya no se van a ir. Y más aún después de la pandemia. Yo creo que el mundo va a cambiar. En algunas cosas para mejor, en otras para peor, pero es una realidad incuestionable. Y en ese sentido me gustaría compartir una imagen que seguro que ya han visto, pero a mí me hace mucha gracia. Es del Mundo Today y dice, nace un bebé pidiendo la clave del wifi del hospital, ¿no? Bueno, esto es indicativo de lo que está por venir o lo que está viniendo ya. Las nuevas tecnologías han venido y se van a quedar, y más aún conforme vayamos avanzando en el tiempo. Y esto es fantástico, ¿no? He intentado mostrarles pinceladas de cómo ahora mismo ya hay cosas reales que podemos hacer. Les decía, ¿no? Que solamente TEA tiene ya cerca de 100 test que se pueden aplicar online, hay pruebas con formato adaptativo, hay algunas cosas de gamificación, hay plataformas, hay los webinars que son gratuitos, es decir, hay cosas que ya son una realidad y que creo que pueden ayudarnos un poquito a hacer más fácil nuestra tarea. Pero realmente todavía está todo por venir. Estoy seguro, hay técnicas, hay proyectos que ya llevan muchos años, ¿no? Pero muy prometedores de evaluación objetiva de la personalidad, de evaluación momento a momento, que no haga falta hacer un test, sino que se puede ir registrando una evaluación mucho más ecológica. Hay 1000 proyectos en cosas de realidad virtual, hay 1000 proyectos en desarrollo que creo que van a aportar mucho en cuanto a evaluación psicológica con nuevas tecnologías. Ahora bien, también creo que tenemos un Mr. Hyde aquí y unos retos importantes. Karen mencionaba algunos de ellos al principio, ¿no? Y temas pues, importantes, de temas de copyright, de cómo gestionar eso, de cómo permitir, cómo ajustarnos. Y hay un tema importante, ¿no? De cómo usar las herramientas. Cómo que no se nos olvide lo que ya sabemos hacer, aplicarlo, que no nos volvamos tontos al aplicar las nuevas herramientas y de pronto empecemos a hacer cosas que no tengan sentido, ¿no? El buen uso de las herramientas es necesario en formato aplicación papel y lápiz y en online. Y también saber seleccionar qué herramienta. Igual que seleccionamos cuidadosamente qué herramienta utilizamos en papel, hace falta saber seleccionarlo en formato online. No vale con que sean nuevas tecnologías para que ya hace magia y ya todo lo aguanta. Da igual los estudios que sostengan esa herramienta o da igual cómo la utilice, ¿no? Y para sintetizar,
y con esto ya acabo, hay una frase que se atribuye a Pablo Picasso y que para mí me parece que refleja bastante bien mi punto de vista y mi relación un poco con la tecnología y con lo que nos permite. Y dicen que Picasso dijo que los ordenadores o computadoras son inútiles porque solo pueden darte respuestas. Y me parece muy potente, ¿no? Las respuestas son importantísimas. Las respuestas nos pueden ahorrar una cantidad de tiempo enorme y facilitarnos mucho la vida. Pero saber hacer la pregunta de la manera adecuada, en el momento adecuado, es fundamental. De tal manera que la tecnología nos dará las respuestas, pero sigue estando el criterio fundamental del profesional, un buen profesional que sepa hacer qué pregunta hacer para poder obtener la información. O, dicho de otra manera, ¿no? Con otra metáfora, en el mundo del Big Data, de la saturación casi de información, sigue estando el criterio del profesional para poner orden, concierto y convertir lo que es información en conocimiento, pero incluso un paso más allá, ¿no? La sabiduría, la experiencia de los años que permita distinguir de toda esa maraña de información que nos van a saturar las nuevas tecnologías, sacar la sabiduría para ver cuál es el punto esencial que, por ejemplo, nos permite hacer una buena evaluación o un buen diagnóstico. Y el criterio profesional siempre será fundamental. Bueno, espero sinceramente que alguna de estas reflexiones haya podido ser interesante. Sé que me dejo fuera otro montón enorme de preguntas y de cuestiones. Bueno, si ahora alguien tiene a bien, pues podemos comentarlas o tienen ahí abajo mi correo, pablo.santamaria@teediciones.com, para ahondar en alguno de ellos o en futuros encuentros, pues podemos tratar alguna de las cuestiones que quedan en el aire. Muchísimas gracias y si alguien tiene alguna pregunta, reflexión, pues más que encantado de compartirla y de responderla. Sí, definitivamente, Pablo, una presentación súper importante y necesaria, sobre todo en este tiempo que se nos ha presentado con desafíos de aprendizajes, de incorporación de nuevos procesos, de entender mejor esta balanza que tú nos pones, ¿no? De la parte positiva, de todos los beneficios y oportunidades que tenemos, como también de ese lado oscuro, ¿no? Que definitivamente pone en evidencia la necesidad del profesional, ¿no? De evitar, por ejemplo, el intrusismo, de tener muy clara nuestra participación en cuanto a nuestra experiencia y formación profesional y sobre todo los principios éticos, ¿no? Las regulaciones. De hecho, en nuestros países también va a ser muy importante por parte de los colegios profesionales. De hecho, delimitar, saber quiénes están utilizando las pruebas. Definitivamente los ejemplos que tú nos has mostrado el día de hoy nos abre los ojos y nos pone en evidencia de que necesitamos generar desde las universidades una formación mucho más visible, ya no solamente enfocarnos en la formación del uso de pruebas tradicionales o de las pruebas clásicas que posiblemente tanto tú como yo las hemos estudiado y que hasta el día de hoy se siguen utilizando en la formación de generaciones de psicólogos futuros. De hecho, hoy en día las nuevas tecnologías han permitido, como ATEA, por ejemplo, desarrollar todo un bagaje súper importante de opciones de pruebas psicológicas para nuestro uso profesional. Y qué importante tener claro esto, no solamente los profesionales que actualmente ejercen en diferentes ámbitos, ¿no? Sino también las nuevas generaciones de psicólogos lo tienen que tener bastante visualizado y enfocado. Pablo, me gustaría, a partir de las reflexiones y estas últimas conclusiones a las que llegaste, que son súper importantes, ¿qué es lo que tú consideras dentro desde la parte ética, ¿no? En la incorporación, por ejemplo, del uso del uso de pruebas en la formación de los estudiantes? Es posible que ya ellos, por ejemplo, si bien es cierto, están en un proceso formativo de aprendizaje, ¿verdad? ¿Hasta qué punto
podrían ellos ya utilizar, cómo cuidamos ese manejo de pruebas, la aplicación de pruebas en el caso de los estudiantes, por ejemplo, universitarios? Es una pregunta buenísima, Karen, y muy interesante las reflexiones que hacías, ¿no? Sobre efectivamente el papel que tiene que tener la universidad y las asociaciones profesionales para regular este nuevo mundo en el cual estamos y que en el cual es difícil, también lo decían las compañeras antes, ¿no? Dar una respuesta. Todo el mundo quiere recetas, obviamente, y que una respuesta sencilla, ¿no? Y hoy en día es difícil. Concretamente en relación a la pregunta que tú me decías, yo te digo lo que yo estoy haciendo. Doy clases en varios másteres y en sitios, en distintos lugares, y digamos lo que estoy empezando es poner mucho más énfasis en criterios para seleccionar un buen test, criterios para manejar cualquier test psicológico independientemente que sea en papel o lápiz o online. Es decir, yo creo que en todas las áreas de la psicología eh, es mucho más importante el énfasis en desarrollar un pensamiento crítico. Y en concreto en el mundo de los test y en el mundo de la evaluación, creo que de eso se ha carecido. Es decir, uno llegaba a la asignatura de evaluación, venga, ahora aprende a manejar el Wechsler, aprende a manejar el MPI, aprende a manejar el... Cuando en realidad a lo mejor Wechsler no va a estar ahí dentro de 10 años o va a haber una herramienta mucho mejor y es mucho más importante poner un énfasis. Por ejemplo, yo doy mucha formación sobre talleres de buenas prácticas para seleccionar un buen test, para utilizar un buen test, que es independiente, que la gente entienda qué significa un test, qué tenemos que mirar, cómo mirarlo, y que independientemente de que sea en papel y lápiz, en realidad virtual, en realidad aumentada, en el fondo la tecnología sigue siendo la misma. Por lo tanto, y esto vale también para las terapias, es decir, para todo, porque hay una frase que me gusta mucho, ¿no? Que dice que el problema en Internet o el problema en el mundo futuro no va a ser la información, sino el filtro. Es decir, y es verdad, el problema que tenemos, el reto, es el filtro para delimitar la sobreinformación y la charlatanería que va a haber en todas las áreas. Ahora mismo en terapia hay 1000 opciones y cada una te vende, como se dice en España, te intenta vender la moto, ¿no? Que es una expresión muy coloquial de aquí. Y creo que la formación universitaria tiene que ser cada día mucho más de pensamiento crítico y menos procedimental o concreta, o al menos dar un espacio a este aspecto. Porque, y había una cosa que tú decías, ¿no? Decías, oye, pero tenemos no solo las pruebas clásicas, es que las pruebas clásicas siguen funcionando maravillosamente. O sea, es decir, no ir a lo nuevo por lo nuevo, ¿no? En el mismo sentido de tener un pensamiento crítico. Hay pruebas, el Stroop sigue siendo maravilloso y se creó, sigue habiendo pruebas que siguen siendo, no hace falta inventar la rueda. En ese sentido hay que tener un pensamiento crítico y saber no ir lo nuevo por lo nuevo, ni lo viejo por lo viejo, sino tener esa mentalidad. Así es, romper paradigmas, discernir, ¿no? Y como tú mencionabas, un aspecto tan importante es la sabiduría, esas competencias propias que nos hacen Eso genuinos es. como profesionales es súper importante. No podemos, nosotros tenemos que complementar nuestra profesión con el uso de las tecnologías, no Eso es. simplemente utilizarlas y venga lo que venga, no, definitivamente. Pablo, tengo muchísimas preguntas, de hecho, que yo quisiera elaborarte, pero voy a dar aquí pase también a los asistentes que se han quedado súper entusiasmados con tu ponencia. María Lisbeth Murillo Ramírez pregunta, desde tu perspectiva, ¿consideras que el acceso a las herramientas tecnológicas se convierten también en un asunto de poder? Es decir, las poblaciones con menos recursos, nos pregunta ella. Totalmente, y es una realidad. Es decir, las nuevas tecnologías introducen una brecha mucho más fuerte y es un problema grave a nivel de sociedad. Es un problema grave a nivel de sociedad y a nivel de estructura social. Pero no solamente en cuanto al acceso a las herramientas, sino incluso al propio uso, o sea, al propio uso de la digitalización por parte que está ocurriendo en España y supongo en otros países. Se ha ido a clases online, lo cual introduce una brecha más aún en la educación. Por lo tanto, sí, y hay una labor ahí que hacer desde la sociedad, desde los gobiernos, desde las instituciones para intentar facilitar que no haya una brecha. Por eso sí, totalmente de acuerdo. Y es un problema serio, efectivamente. Así es, Pablo. Y yo tengo una pregunta que quizás desde tu experiencia podríamos ayudar a delimitar o generar ideas. ¿Cómo reducir, ¿no? el intrusismo de otras profesiones en el uso de pruebas
qué hacer, no solamente quizás desde las universidades, sino desde los colegios de psicólogos. ¿Qué podríamos hacer en ese sentido? Yo fíjate, si te soy sincero, creo que la única solución sensata a medio y largo plazo es hacer nuestro trabajo muy bien. Es decir, al final distinguirnos por la calidad de nuestro trabajo. Eso es lo único. Al final tú vas a un médico, al determinado médico que te ha dicho tu amiga Juanita, porque sabes que te ha solucionado tu problema y que es un profesional, como se dice aquí, de pies a cabeza, ¿no? En el fondo yo creo que la única vía práctica o real es ser excelentes profesionales formándonos al máximo en lo que es un test, en cómo se utiliza eh, y teniéndolo el mayor criterio. Creo que es la única solución. Y también es verdad que hice una reflexión más genérica. A mí una cosa que me fascina, cómo hay un montón de profesiones, enfermería, educadores sociales, un montón de profesiones periféricas, en cierta manera, a la psicología, que está deseando utilizar los test, y cómo a veces los test son maltratados por los psicólogos. Escucho muchas veces, ¿no? Yo no creo en los test, yo no, que proviene de un desconocimiento realmente de qué es esta tecnología. Entonces yo creo que, pues yo diría que haciendo muy bien nuestro trabajo y formándonos mucho y valorando estas como una herramienta más dentro de nuestra caja de herramientas, afortunadamente. Así Y es. me encanta tu valoración, ¿no? Que has dicho antes, has dicho que es para completar, ¿no? O sea, yo creo que es una expresión perfecta, no lo podía haber dicho mejor, Karen. No, gracias a ti, Pablo, por esta oportunidad, por este continuo aprendizaje que nos brindas y sobre todo por toda esta, si bien es cierto, tendencia que tenemos y que TEA nos da la posibilidad a los profesionales y a los futuros profesionales de aprender y encontrar herramientas con todos los valores que tú has mencionado y escrito en esta presentación. Nuevamente, muchas gracias, Pablo, por tu presencia en Gracias a este vosotros. segundo Congreso de Salud Mental Digital. Y vamos a dar pase, ¿te parece bien? Ahora Fantástica. a un tema